ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una escritora española que acaba de presentar su última novela, Escucha el silencio. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas tardes. Es dificultoso comenzar por el comienzo de un largo proceso de hechos concatenados a través de la historia de cada uno con desarrollos disímiles, pero unidos a finales semejantes de derrotas manifiestas. Nosotros, los judíos, sabemos de esto en sobrada medida. Valga la expresión que asumo del nosotros en la singularidad plural que me permito, por lo que individuo de este pueblo itinerante fuera, me reconozco y asumo. No hay peor persona, aprendí desde siempre, que aquella que no es agradecida con los que en algún momento dado le brindaron apoyo, ayuda, atención. Realmente eso creí que serviría para que los seres humanos nos reconozcamos como seres solidarios, es decir, unidos por el amor. Eso creía, pero desde la cercanía de actos antisemitas, desde los países insólitamente democráticos, merced a la cultura del wokismo, me he desengañado de pleno. Jorge Luis Borges decía en su soneto Junín: vuelvo al lugar donde no estuve nunca. Los judíos, generación tras generaciones, hemos vuelto a los lugares que hemos habitado y de lo que fuimos expulsados, masacrados, robados, odiados e ignorados. Han vuelto los nietos de los que pudieron sortear con suerte varia la muerte. ¿Y qué encontraron? Nada, absolutamente nada, ni rastro de una cultura tan vasta. Sin embargo, los judíos hemos hecho del agradecimiento una doctrina de ser, y por lo visto hoy día solo hemos conseguido del grueso de las comunidades europeas el aborrecimiento más servil. Hoy que el Estado de Israel nos contiene, todos los judíos tenemos un lugar a donde volver, donde estuvimos siempre. El fracaso de Israel sería para los judíos algo así como el fin de la historia. Por eso este acendrado antisemitismo de tantos, por eso esta resistencia estoica de nuestro pueblo en este dado momento de la historia del hombre. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita una excelente escritora española con la cual poder discurrir sobre tema tan álgido. Buenas noches, Esther Benlaham. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
Buenas noches, buenas tardes para vos y de verdad muchas gracias por acogerme en un espacio que lo que estoy descubriendo, ¿no? Entre familiar y erudito, rodeados de libros y que lanzáis esa unión de padre e hijo que me parece fascinante. Eh, Empecé con una introducción un poco dura, pero del momento de hoy muy vigente para la comunidad judía internacional, ¿no? Tu libro va por esos caminos, o sea, la memoria, el retorno y el tan mentado agradecimiento que nosotros como comunidad hemos gestado de los hombres que han ayudado en el terrible acontecimiento de la Shoah, ¿no? Y esto que los resultados a la vista. Desde que has escrito el libro y de que ves lo que discurre digo en Europa porque están en Europa, pero es al nivel del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué cosa te replantearías vos con tus personajes ahí de esta búsqueda del agradecimiento cuando del otro lado no reconocen tu amor? Bueno, pues, bueno, agradezco la introducción. Hoy precisamente es el día de Jerusalén. Sí, Y me lo acaban de recordar en uno de los chat de amigos y me emociona porque, claro, vivimos en la cercanía y en la distancia y es muy difícil poder tener presente y celebrar con quienes queremos celebrar. Así que, en primer lugar, decirte gracias y me incluyo en ese nosotros del que tú y vosotros formáis parte. ¿Sobre qué hubiera hecho en este libro? Probablemente en este libro no, porque yo tengo, es que estoy, cuando uno escribe, todos los libros forman parte de un circuito. Yo estoy escribiendo otro libro ahora y en ese otro libro sí aparecen elementos nuevos que tienen que ver con la realidad actual. Yo incluiría más personajes que vienen o que están, que viven en Israel y fomentar esa alianza que permitiera una reflexión más profunda acerca de esa relación con Israel. En este libro, Escucha el silencio, mis personajes vienen de Uruguay, de Argentina, Uruguay, y llegan a España porque están buscando ese testimonio de quienes les ayudaron a salir. Pero uno de ellos, el hermano del tío de la protagonista, el tío abuelo de la protagonista, sí se fue a Israel y vive en un kibutz y dice que vivió en el kibutz de Amosos, pero no tiene mucha presencia en el libro. Y sí me hubiera gustado que tuviera más presencia y sí va a tener más presencia esa realidad de Israel, porque la tiene en mi vida y la tiene en lo que yo leo, la tiene en mi trabajo. Trabajo en una institución española que trabaja con Israel y con el mundo judío. Entonces sí que hubiera voluntariamente incorporado más elementos que tuvieran que ver con Israel, porque se habla del antisemitismo como un acontecimiento, pero no se profundiza en las raíces ni se profundiza tampoco en la actualidad. Y sí que es un tema que me está moviendo en este momento y va a aparecer en lo que estoy escribiendo ahora. Ahora, muchas veces en los libros que trabajan cuestiones históricas, uno como lector tiene un límite que tiene que hay veces que quebrar, es saber qué es verdad y qué no, qué es ficción, ¿no? Y ahí está la mano del autor, ¿no? De lograr que uno no lo sepa, uno crea que todo lo que dice es verdad, cuando posiblemente la mayoría de las cosas transcurran solamente en la cabeza del autor, ¿no? Eh, Aquí lo que trabajás tiene que ver mucho con cuestiones que ocurrieron, ¿sí? Que ocurrieron realmente, porque esa ruta de escape de los judíos durante la Shoah a través de España existió, y de supervivientes que buscaron el reconocimiento para nombrarlos justos entre las naciones, a aquellos que los habían ayudado en su momento, también existió. En Yad Vashem está justamente el bosque con los nombres de cada uno de ellos que fueron reconocidos.
¿qué de esta historia es real y cuánto nació de tu creación? Bueno, como tú bien has dicho, la historia es verdad, pero es ficción. Los hechos pues, sucedieron. En mi trabajo he contactado con muchos supervivientes, por un lado, que pasan por Madrid y cuentan sus historias, y he leído y he conocido muchas de estas historias. Entonces, en realidad los personajes son ficticios. Mi personaje principal tiene un problema de audición, porque yo creo que representa algo metafórico acerca de lo que nos sucede alrededor. Hay un personaje que está nombrado por algunos, un historiador, las hermanas Touza, son personajes reales. Y hay un personaje, Perla Hassan, que también es un personaje real, que fue la primera persona que yo conocí que representaba el Yad Vashem, vino a España para crear un comité de apoyo y ella luchó mucho para que el Yad Vashem tuviera una presencia en España e incluso para que tuviera un reconocimiento en los premios Príncipe de Asturias, que consiguió que se tuviera un reconocimiento, cosa que se olvida en muchas ocasiones. Entonces, quise nombrarla porque es una persona que trabajó mucho y que ahora mismo ya está retirada, y en realidad ese esfuerzo de memoria hay que hacerlo no solo por los acontecimientos históricos, sino por los hechos que mueven muchas de esas personas que están en esa nebulosa de trabajo personal, de esfuerzo, y que luego pasan a otro segundo plano porque vienen otros y ocupan sus lugares. Pero es importante recordar el trabajo de todos ellos. Cuando llegó ella a España apenas había un trabajo hecho con la memoria del Holocausto, y el hecho de la presencia de Yad Vashem, de llevar un grupo que llevamos de escritores y de editores, antes de que existiera incluso el Centro Sefarad de Israel, un grupo de escritores y de editores, viajamos a Yad Vashem y muchos de ellos continuaron con ese trabajo de memoria. Por ejemplo, Mercedes Monmani, que ha escrito varios libros de memorias de escritores que vivieron el Holocausto y que sufrieron el exilio, o editores que publicaron luego a Aaron Appelfeld. Así que creo que es importante recordar esa cadenita de eslabones que nos llevan hasta lo que es el presente. Esther, ¿qué fragmento del libro podrías compartir con nosotros y con la audiencia para que empiecen a entender un poco de qué va Escucha el silencio? Bueno, te elijo algo que es del inicio para que sea más fácil esa presentación. Empieza así. El silencio en este lugar es transparente. Mira escribió esta frase en su cuaderno de notas cuando llegó al pequeño pueblo gallego. Días después, en rojo, escribió: se ha cometido un asesinato. Había viajado para conocer al único que se ofreció, no sin resistencia, a informarle sobre el viaje que hizo su abuela cuando huía de niña. Al principio no le pareció que hubiera nada especial en ese lugar, aparte del archivo ausente de su memoria familiar. Lo extraño fue la dificultad en encontrar el nombre del pueblo en los mapas actuales. Luego supieron que había cambiado, como sospechaban. Silencio, ocultación, indiferencia. Iba a buscar datos perdidos por el paso del tiempo o por la voluntad oculta que quiso hacerlos desaparecer. Desde su adolescencia deseaba viajar a Galicia. Además de gustarle esa palabra, su sonoridad evocadora, la madre de su madre, una mujer admirable, siempre serena y cariñosa con ella, le decía que un día irían, que deseaba volver con todas sus fuerzas, pero debían encontrar Castro Betana. Hacía muchos años ya de la vez en que de niña estuvo de paso, pero recuerda que allí se sintió al fin segura. Conocían únicamente en qué zona se hallaba, un enclave entre dos ríos caudalosos cerca de Lugo. Es un lindo comienzo. Me gustó de entrada, ¿no? Ese camino de
alguien que desde el Uruguay va a partir para allá. No obstante eso, la novela es atrapante porque tiene dos secuencias, ¿no? O sea, camina por dos lados. El retorno para cumplir el mandato de la abuela y el entorno en que se ve envuelta por una serie de situaciones que no la voy a decir porque si no, eh, no van a comprar el libro, no vale la pena eso. Lo que sí he notado, y vuelvo a estos problemas de las raíces judías, que en esa nieta ficticia, estamos hablando de elementos ficcionales, ¿no? Sí. Y yo me voy a meter en eso como si fuera parte de la ficción. Eh, para la nieta es una aventura, la aventura del retorno, de ir a buscarlo de la abuela. Pero lo que no siento que haya compromiso, es decir, no haya compromiso con las raíces, que navega en un mundo que va a la aventura y se mete en la aventura en tal forma que el libro se transforma en la aventura de ellos y los hechos que suceden alrededor. ¿Por qué elegiste ese camino? Bueno, elegí ese camino y bien visto porque ahora mismo voy a sacar un libro sobre Violeta Friedman. Para mí, que he estado en contacto con muchos testigos del Holocausto, es un tema árido y muy difícil. No me atrevo a dar voz a un personaje que ha vivido y ha sufrido un campo de concentración. Me produce mucho respeto. Creía que un tema tocado como algo de misterio, utilizando la clave de novela negra, por un lado, de cierto misterio, me iba a permitir ladearlo, no entrar de lleno, porque creo que es un tema muy difícil y muy complicado, personalmente lo pienso. Trabajo también mucho sobre el tema del retorno a Marruecos, que es de donde viene mi familia. Mi abuelo fue asesinado allí. Y es un tema también muy difícil de tratar, porque hablas de un hecho real que todavía nos pone a la familia la piel abierta, ¿no? Con dolor. Y entonces tocarlo así de una manera literaria, sin que hables de en primera persona. Yo huyo de la primera persona porque siempre al final hay algo de ficción en el uso del lenguaje. Entonces siempre huyo de la primera persona, incluso para algo propio y personal. Entonces me parecía que era una forma de entrar sin profundizar en la verdadera herida que se produce. Pero además también quería hablar de cómo este tema se toca hoy en día en la literatura y en la historia. Se toca de muchas formas sin hablar de dos aspectos que se dieron, que es que a la vez que huyeron los judíos, también huyeron los nazis. Y a veces los mismos cauces se dieron a la vez. Y es terrible, porque en España hay libros que tocan los nazis que vivieron luego en España. De hecho, tengo una amiga que ha hablado que ha escrito un libro sobre la memoria de una tía en la que ella trata, no recuerdo ahora exactamente el nombre del libro, pero ella cuando habla conmigo y habla de su tía abuela que era nazi, me habla como que no todos los nazis eran asesinos, y puede ser verdad, o sea, claro que era verdad, pero la ideología que los envolvía y a la que ellos no se negaron, sí lo era. Entonces, ¿cuál es el peso de cada una de esas historias? Este personaje vivió también en España, como otros muchos, como León de Grel, que vivió en España y que ese sí defendía la ideología nazi, incluso escribió al Papa pidiéndole que no visitara un campo de concentración. Entonces, ¿cómo abordar todas esas historias? Pues lo quise hacer desde la ficción y desde el planteamiento de una novela negra que fuera respetuosa, eso sí, con la memoria, pero que intentara incorporar muchos de esos elementos históricos que se dieron a la vez.
El, recién, así al pasar, comentaste algo justamente sobre Mira, sobre la personaje principal de la novela, que es hipoacústica, ¿sí? Sí, Y a su vez, titulás el libro Escucha el silencio, sí, que tiene que ver mucho con lo hipoacúsico, pero también tiene que ver muchísimo con el silencio que guardaban todos los habitantes de este pueblo en Galicia ante justamente esta dualidad de cosas que contás, el rescate de los judíos y también el asilo a los nazis, ¿no? Que lamentablemente muchas veces terminaron convergiendo luego en los mismos países donde huyeron, ¿no? En Argentina, en Uruguay y en un montón de Argentina, otros lados, Uruguay, ¿no? en Chile. Eh, por qué esta decisión de que el personaje principal sea hipocúsico? O sea, algún detallecito diste, pero para que profundizaras un poco más sobre el Sí, tema. bueno, yo en este sentido, yo siempre tengo a mis padres como referencia. Mi madre tenía problemas de audición que se produjeron por la edad, o sea, no se dieron en una edad juvenil. Y recuerdo siempre su cara sonriente en una conversación en la que yo sabía que no estaba escuchando absolutamente nada. Y además ella amaba las novelas negras, las de Agatha Christie, le interesaba mucho el misterio. Entonces, siempre que me planteaba escribir algo, quería escribir algo que mi madre tuviera interés en seguir y que me preguntara y que adivinara qué pasaba después. Lo de escucha empezó con Shema Israel, escucha Israel. Y de hecho hubiera llamado solamente escucha el libro, para tener detrás esa referencia del pueblo del que hablaba tu padre, de Mario. Mario, el nosotros viene también desde el escucha, la responsabilidad del escuchar y del recibir ese mandato y de repetirlo a nuestros hijos y decirlo cada día. Entonces está ese escucha como mandato del recuerdo y el silencio, como dices tú, Herman, pues por la necesidad de hacer ver lo que estaba callado, pero también porque, como dice la Cábala, detrás del blanco de la letra, en el blanco de la letra hay algo siempre oculto y se trataba de hacerlo, de despertarlo, ¿no? de que se viera. Pero como pasa con todas las novelas, mi intención era de entrar, de reflexionar en estos personajes, en el deseo de la restauración de la memoria, de los jóvenes que escuchan a los ancianos para seguir manteniendo su historia. Pero como dices, Mario, muchos de ellos tampoco lo hacen con una profundidad interna, sino que es simplemente formar parte de una historia que poco a poco va a arraigarse. Yo cuando llegué de joven a escuchar a todas estas historias, fueron entrando en mí. Las iba escuchando con distancia y poco a poco fui profundizando y entrando con la piel hasta que llegó el 7 de octubre y ya las escuchas también con otras resonancias. Y yo creo que cada vez que uno escucha un testimonio de un superviviente de la Shoah, depende la edad y depende la experiencia del momento, entra de una forma diferente. Yo creo que los jóvenes en determinados momentos entran con lo que pueden en ese momento, que son las armas de la juventud, ¿no? El interés, la alegría que da el viaje y poco a poco profundizan y entran con la piel. Estamos conversando con Esther Vendamme. Vamos a escuchar el primer tema que elegimos para esta noche de Letras y Corcheas, luego de una pequeñísima pausa. Ya volvemos. Vamos la radio.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Muchos confiaron en Milei porque estaban cansados, pero el cambio se convirtió en castigo. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. El hombre siente al final su propia necesidad, que confabula en sus ansias, y es imposible vivir sin nada que resistir, sin nada que superar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Los valores del mundo
pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Escuchábamos Soñar, Soñar en la voz de Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Esther Bendán sobre su último libro, Escucha el silencio. En un momento del libro introducís a un personaje, o sea, para los que vienen escuchando el programa, o sea, Mira, la nieta de la superviviente, va a Galicia en busca de justamente aquellas personas que salvaron o ayudaron a escapar de la Shoah a su abuela y que pudiera ir hacia Sudamérica luego para vivir el resto de su vida. Y, y se encuentra con un personaje ahí que me interesaría saber la razón por la que decidiste incluirlo, que es Tommaso, que es un seminarista, o sea, con lo que vinculás a la iglesia en todo esto, que tampoco es del pueblo, porque llega al pueblo también para su propia misión, y termina, bueno, obviamente siendo su compañero de búsqueda, ¿no? Porque cada uno buscaba sus cosas. ¿Por qué esa decisión de meterlo en esta historia que por ahí sí no hubiera estado incluido, también la historia hubiera funcionado? Porque Mira podría haber seguido con su búsqueda. Sí, yo creo que me funcionaba como pareja. Él apareció, o sea, realmente es cierto cuando te dicen que aparecen los personajes y apareció, pero también creo que hay un asesinato a un sacerdote y la Iglesia en el tiempo del Holocausto tuvo una responsabilidad enorme. Yo recuerdo el libro de Goldhagen, que hay un análisis, ¿no? Sobre el papel que tuvo la Iglesia. Recientemente se han abierto los documentos del Vaticano. Creo que tuvo una gran responsabilidad y por supuesto, este personaje no habla de eso ni entra en eso, simplemente se insinúa que hay una serie de elementos que le iban a traspasar para el Vaticano, que tenían resguardo el sacerdote. Se deja insinuado, porque no es un ensayo, es una novela. Y entonces, al ser una novela, yo no quise tampoco entrar en las responsabilidades. Él como personaje me interesaba porque es un chico joven que además muy interesado en el YouTube, estamos justo además en un medio de difusión que utiliza esa plataforma y que es un buen medio de comunicación. Este personaje lo usa para comunicarse con gente fuera de la iglesia y me gustaba como personaje. Yo creo que y además el problema que ella tenía de oído podía ayudarle a escuchar en algunos momentos determinados y estar acompañada en esos momentos para poder suplir, ¿no? La ausencia en las conversaciones que mantenía con otros y en las investigaciones. Entonces yo creo que a mí personalmente me gustaba esa pareja, cómo funcionaba, pero además creo que era importante también aportar el elemento de la iglesia para que el lector pueda preguntarse también
qué responsabilidades pudo tener la Iglesia en todo esto, que evidentemente, como digo, no es un ensayo, lo que busca es simplemente que el lector se acerque a la historia, piense en estos personajes, en lo que hay detrás de verdad, en todo ello, pero al final es una novela de entretenimiento. Vos sabés que, Esther, cuando así al pasar dijiste algo de tu familia, debo decirte que me estremeció, no lo sabía. Yo no sabía que lo habían asesinado a tu abuelo en Marruecos, que me imagino que por lo que lo dijiste tiene que haber sido algún pogrom o algo por el estilo que sucedió, de los tantos que sucedieron en Marruecos, porque me trajo a memoria la muerte de los padres de Maimónides, por ejemplo, Claro. que también fueron masacrados ahí en Marruecos, por la cual huyó su hermano y él a tierra de Israel primero y a otros lugares. Eso muestra que lo que nosotros llamamos la Shoah, no sé desde cuándo la llamamos, porque date cuenta que esto que sucedió en Marruecos y sucedió después de la diáspora de España, y que hemos sido masacrados allá y tuvimos que huir a tantos lugares, y hoy la nieta de él vuelve a España, a la tierra donde fuimos expulsados. Al fin y al cabo, Mira no es muy diferente a vos, que estás en la región donde estás. Además tenés nombres y apellidos tan religiosos. Tu apellido quiere decir algo así como bendición, el que bendice, ¿no? Que incluso en los askenazis también se dice Dios. Benda quiere decir bendecir entre los askenazis, que une a todo nuestro pueblo. Y esto incorporado en la historia de la Iglesia y de todo, se transforma en algo que a mí me ha sentido muy fuerte. Vos decís, es ficción, sí. Al fin y al cabo todo es ficción, porque nadie vive lo suficiente para saber qué va a pasar. ¿Entendés? Ficcionamos el futuro, nadie lo sabe. Terminamos hoy y mañana no tenemos ni idea. Vivimos la ficción de los que ficcionaron el futuro. O sea, llamamos realidad a la ficción de tantos que nos llevaron hasta aquí. Al final, realmente, como decía Calderón de la Barca, y los sueños, sueños son, ¿no? Es una vida de sueños, este entorno de ir yendo. El libro me gustó mucho. Hay una observación que no la sé y quiero entenderla. Al comienzo, antes de que empezáramos la audición, yo te dije, mira, te voy a decir vos, porque a mí me es más fácil. ¿Por qué tus personajes uruguayos hablan de, no el tú, hablan el vosotros y el estoy, cuando no hay un solo uruguayo que hable así? El tú lo tocan de vez en cuando, porque, ¿viste? Los uruguayos suelen decir tú, ¿no? A inversa de Argentina. Pero hablan como nosotros. Pero tus personajes hablan la lengua española. Y no eran españoles, porque la abuela de la chica proviene incluso de una familia que vos decís proviene de Sajonia, ¿no? Sí. O sea que proviene de Macedonia, para ser más preciso. Y por lo tanto están de pasadas. Y es posible que si vienen de Macedonia huyeron con la emigración judía de España, porque casi todos los judíos de la zona de Sajonia o la zona de Grecia o de Turquía son provenientes de la diáspora española, ¿no? ¿A qué se debió eso? Bueno, tienes muchísima razón. Yo te invitaría a reescribirme el libro utilizando el vos. Bueno, mira, yo lo pensé mucho. Disculpame, No, tienes toda la razón. Mira, yo tengo un libro que todavía no se ha publicado y mi personaje es venezolano, pero vive en Italia. Es muy complicado como darle la vuelta a tu lengua, ¿no? y utilizar artificialmente lo que como escritor no utilizas. Y lo vas a hacer mal de todas formas. En ese caso yo decidí
utilizar de vez en cuando palabras que conozco muy bien, como chévere, porque mi familia ha vivido muchos años en Venezuela y lo conozco muy bien. En este caso, Mira vive vive ahora en España. Se ha venido a vivir en España y le pasa un poquito como a tu hijo. Entonces, al vivir en España, la lengua adquiere connotaciones, ¿no? Y me ha pasado a mí, porque yo cuando llegué, que era pequeña, yo tampoco decía tú, y yo hablaba a todo el mundo de usted, a la gente mayor, y cuando llegué al colegio, que yo era pequeñita, me decían los niños, no hables de usted, te habla de tú, y se reían porque consideraban que era como una parte antigua de... Y entonces yo misma empecé a cambiar, se hizo un proceso muy natural. Pero en el caso de Mira vive en España y vive toda su vida en España. En el caso de la abuela, los párrafos, salvo una conversación del final, son escritos. Se recoge su texto y en los textos esa parte ya más local se va perdiendo. Entonces los textos suelen tener, por lo menos cuando yo leo textos escritos por escritores, salvo aquellos que están en una novela y quieren reflejar muy bien el habla de su región, normalmente se suele unificar. Entonces, en el caso de la abuela, escribe un ensayo y ese ensayo, ya lo dice además, es una traducción. Ella lo había escrito en otro idioma, entonces también es una traducción de su ensayo. Y la abuela, su lengua de la infancia era el francés y el judeo-español. O sea que ella tampoco nació en el español de Uruguay. Así que en ese sentido, literariamente me permití esa excusa narrativa para no tener que darle y que dificultaría, a veces también dificulta, porque muchos personajes cuando yo he querido que hablen en judeo-español apenas dicen una palabra para que le dé el tono, pero no quiero forzar al lector a algo que le resulte muy difícil, porque lectores que hablen judeo-español pues son muy pocos. Ya sé que uruguayos y argentinos, y probablemente argentinos y uruguayos que les interesen los temas que toco yo, que son temas judíos, muchos más. Recientemente una novela que he presentado a mi agente, a quien he dicho que la libero del peso de tener que representarme, me dijo que es que mis temas judíos no es el momento, ¿no? Que en este momento, como decías tú, en Europa, pues que no es el momento. Y como son los temas que yo toco, probablemente yo tengo aquí en España por muchos menos lectores que los que podría tener en Francia, en Argentina o en Uruguay. Pero bueno, es donde mis papás decidieron implantarse y donde decidí quedarme. Esther, ¿qué otro fragmento podrías compartir con nosotros de la novela? Uno no elige ser testigo de una catástrofe. Sucede. Cuando un acontecimiento que impacta conmueve, una guerra o una pandemia o un accidente o el descubrimiento de un secreto, el observador o la víctima son ya parte del suceso. Pero solo se es de verdad testigo cuando se culmina con la decisión o el deseo o la necesidad de contar. Narrar hace al testigo, apartándolo del mero espectador. Ya vemos su sentido en el origen de la palabra. Viene de testiguar, del latín testifare, testificare. Es un verbo, una acción que se completa al convertir en otros en testigo. Desde niña, escuchar da sentido a mi tiempo. Camino, y si escucho una conversación en la calle, aminoro el paso para descubrir de qué se trata. Nunca he podido oír nítidamente, pero tengo la dicha a veces de acercarme a los sonidos del mismo modo que vosotros que oís. Desconocidos, cientos que hablan de sus miedos, noticias, temores, y enseguida empatizo con ellos y siento la necesidad de enviarles un buen deseo. Doy forma a sus murmullos desde mi silencio. Vos sabés que me lleva esto que has leído a lo que quería preguntarte, por suerte. En la estructura literaria que
que siento yo como que usaste, sentí que hay 3 planos de lectura. El plano de Mira, que es en muchísimos de los casos introspectivo. O sea, hay un lenguaje de la que ahí mismo, acá mismo, se pregunta, se habla. Hay también un lenguaje bastante introspectivo del relator. Es decir, el que relata también se pone en una forma de ver desde su mirar, desde adentro de él. Y luego el plano real, donde acontecen los hechos. Me hizo acordar esto a un gran escritor, que lo debés conocer, que es Schnitzler, Arthur Schnitzler, el escritor austríaco judío de principios del siglo pasado, que es casi el creador de esa estructura del pensamiento introspectivo, que dio paso a la psicología, al psicoanálisis. Freud era íntimo amigo de él. ¿Por qué usaste esta forma que no es nada fácil? No es nada fácil ni para la lectura, porque provoca, si bien es profunda, pero alentiza la dinámica de la novela. La profundiza, pero la hace más lenta, el fluir, ¿no? ¿Por qué usaste esta estructura de pensamiento? A mí me encantó, pero bueno, yo te pregunto. No, bueno, la verdad es que lo que a veces también pienso que la elección de esta estructura, como dices tú, mi pretensión era una lectura más ágil, más fácil, digamos, ¿no? Porque es un tema, pero realmente mi manera de escribir es esa. Entonces, incluso en temas que quiero tratar de una manera más ligera, aparecen esa introspección que forma parte de mi enfrentamiento a la escritura y de los personajes, porque cuando planteo un personaje, es que el personaje de repente tiene esa forma de narrar o de ver o de acontecer. Y entonces es una elección casi involuntaria, porque está planteada como el diario del personaje, y en mi interior lo que sucede es que es Mira la que finalmente escribe todo de nuevo utilizando sus propios diarios para mandar ese informe final que quede testimonio de lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces, por eso esas voces son las mismas, porque es la propia personaje que luego finalmente termina volviendo al relato para escribirlo, recogiendo lo que ella misma también ha ido escribiendo. Entonces, es una fórmula que utilicé y que intenté luego, una vez que estaba terminada la novela, intenté entrar para aligerar y suavizar el efecto que podía producir de ralentización del relato, pero ya era así, estaba terminada, es como el bloque de mármol, cuando ya lo has dado la forma, es que ya está así, entonces era más complicado romper esa estructura, pero sí que es verdad que sé que para muchos lectores de novela negra, y yo soy lector de novela negra también, pues les puede resultar más complicado entrar. Entonces es un tipo de lector de novela negra que a la vez pueda estar interesado en un relato más introspectivo. Y sobre Schnitzler te diré que bueno, que sé que él, siempre me llamó la atención que él mantuvo una correspondencia con Freud sin llegar a conocerse nunca, porque pensaban, que pensaban como que iba a haber un choque ahí místico y muy, muy curioso, ¿no? Y ahora estoy pensando, Mario, que a lo mejor tampoco te llego a conocer a ti, ¿no? Porque yo voy a viajar dentro de 2 meses a Madrid y te voy a pues conocer. veremos si es posible el encuentro. Voy a ver si, porque voy nuevamente todos los años a España a visitar a este señor que está ahí. Hacer muy bien. Yo voy a visitar también a mis hijos, uno está en Londres y la otra en Nueva York, así que es complicado. Recién hablabas de la estructura un poco del libro, cómo fue surgiendo. ¿Cómo fue ese proceso de escritura?
¿Desde qué partiste? ¿Qué idea tenías originalmente cuando empezaste a planificar la escritura del libro? ¿Y qué fue variando a partir de que empezaste con el trabajo hasta que quedó el producto final, que es el que leímos? Pues empezó con la idea de la sordera. Lo primero que apareció fue el personaje. Lo primero que apareció fue Mira como personaje y la idea del viaje, ¿no? Yo había hecho un viaje a Galicia, había estado también con Antón Patiño, que es un autor, es artista, y estuvimos paseando por Monforte de Lemos, por toda esa parte, viendo las juderías. También leí cosas sobre las hermanas Touza, estuve hablando con el sobrino de Touza, que es un arquitecto español. Entonces, todas esas historias están siempre alrededor mía y te van susurrando, ¿no? Te susurran. Lo que no te enseñan es a escribir bien, pero sí te susurran. Y las recoges, las vas recogiendo y se van colocando. Pero apareció Mira como personaje. Fíjate que mi madre se llamaba Mari Mira. Nunca supimos el nombre religioso que le habían puesto, pero creíamos que era Mira. Pero además Mira tiene de ver, ¿no? Y mi madre era una persona que cuando tú le decías que voy a ir al supermercado, ella te decía, no, no es verdad, me estás mintiendo, tú no vas al supermercado, tú has quedado con no sé quién porque yo no quieres que yo lo sepa. Siempre tenía un relato misterioso alternativo a la realidad. Entonces, el personaje de Mira apareció como en primer lugar y luego ya empezó a andar. En general, la definición final de la novela, que es sorpresiva, pero me llevó a pensar que era muy proclive a toda la época del medioevo en la Europa. Vos mismo lo nombrás, en alguna parte hablás de los cruzados, sí. ¿no? Decís algo así como fueron los cruzados, que eran los cuidadores de los que hacían el itinerario a Jerusalén para que no sean abordados o asesinados. Es decir, ese grupo de cofradías que cuidaban y que tenían diferentes nombres hacia Israel, luego se fueron transformando en cofradías totalmente cerradas. Los cuidadores del Santo Grial, los cuidadores de esto, y de pronto salen los cuidadores de las armas, de la venta de armamentismo y de todo. Es insólito lo que pusiste, realmente me pareció que escuché de todo menos de eso, que haya una cofradía, hay cofradías religiosas, el Opus Dei, otras cofradías que la religión cristiana ha tenido, pero nunca esa. No sé cómo se te ocurrió, realmente. Bueno, no, la verdad que te confieso que a mí yo tampoco lo sé. O sea, te digo que el relato empezó a andar, Mira empezó a viajar a esa zona, me interesaba el tema de la sordera, me interesaban las contradicciones de nuestra historia, cómo esos cruzados parece que todavía están aquí, ¿no? Que se manifiestan de distintas formas, pero todavía están surgiendo, y cómo vivimos en distintas capas de historias que están todas presentes. O sea, rascas un poco y tenemos el medievo, la vuelta de la esquina, en su relación con el judaísmo todavía mucho más presente, porque los crímenes rituales todavía parece que te los disfrazan de otras formas, pero surgen. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Nos llamaron al centro Sefarad, nos llamaron, de verdad que no recuerdo los nombres exactos, no es porque no quiera decir el lugar. Hay un lugar en España que representa una especie de obra que es como el milagro de una virgen que asciende a los cielos. Entonces, en esa obra, los judíos intentan cogerla y se quedan convertidos en piedra, porque son muy malos e intentan evitarlo, y ella asciende hacia los cielos. Entonces me llaman y lo representan todo hombres. Entonces me llaman y me dicen que les habían acusado de antifeministas y tal, porque todos son hombres.
la Virgen creo que es una escultura. Y también de antisemitismo, porque claro, los judíos allí son muy malos y la intentan detener. Que les gustaría que por qué no hacemos algo y que trabajemos la historia para evitar esa acusación. Entonces yo les dije, bueno, si trabajamos la historia, los judíos podríamos describirlos de una forma en la que no vayan vestidos de una determinada forma que les hagan parecer malos y que no sean los malos y que sean tal. Empecé a preguntar una serie de cosas y entonces me dijeron que no se podía tocar la historia, que esto estaba determinado como patrimonio de la humanidad y que claro, es un teatro antiguo y que no lo podían tocar. Entonces yo le dije, bueno, pues si vosotros no podéis tocar esa historia, yo no soy nadie para daros un título de no antisemita. No me podéis pedir que os dé un sello. No existe un sello de no antisemitismo. Pero si os están acusando de antisemitismo y la historia en sí misma refleja el antisemitismo de la época, mantenerla como queráis, pero no me pidáis un sello que no podemos dar. ¿No? Primero porque no podemos dar este tipo de sellos, pero segundo es que la historia es antisemita y refleja muy bien el antisemitismo de la época. Entonces, todo eso se sigue manteniendo hoy en España, igual que se mantiene una bebida que se llama vamos a matar judíos. Si nos piden, oye, que no es antisemitismo, es simplemente costumbre. Bueno, costumbre que refleja el antisemitismo de una época. Y la gente tiene que ser consciente del lenguaje y tiene que ser consciente de lo que están diciendo. Porque decir vamos a matar judíos hoy no están diciendo que lo vayan a hacer, pero sí que refleja el tiempo en el que sí iban, porque es en Semana Santa y en Semana Santa se reunían e iban a las juderías para matar judíos de verdad. Entonces hay una inconsciencia muy superficial en el querer mantener unas ciertas costumbres, pero que en realidad son el reflejo de un pasado oscuro. Y lo principal y lo primero que habría que hacer es volverlo a la conciencia, ya que has hablado del psicoanálisis, es volver a la conciencia todo ese pasado y si lo quieres seguir manteniendo, tienes que ser responsable de lo que estás haciendo. Esther Bendagán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Ha sido un placer enorme el poder haber mantenido esta conversación sobre tu libro y a la audiencia recomendarle, búsquenlo, escucha el silencio, que los va a atrapar tanto como nos ha atrapado a nosotros en esta historia. Así que muchísimas gracias en serio por haber estado hoy en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Esther. Ha sido un honor para mí conocerte y espero que alguna vez se haga realidad y que nos veamos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.